¿Qué tal, queridos estudiantes del curso de física? Aquí trayéndole un nuevo tema que es estática parte uno. Explícitamente veremos lo que es el análisis del diagrama del cuerpo libre o análisis de fuerzas o diagrama de fuerzas. Quien te habla es el profesor Miguel Ángel Melgarejo Padilla, quien llevará a cabo la exposición de este tema. Aprendamos a ser como la vela, brillemos y brillemos, aun cuando eso nos cueste nuestra propia existencia. Bien, iniciamos el tema de estática parte uno. Sí, estática, vamos a iniciar viendo lo que es la estática. Sé que es una parte de la mecánica, es lo que siempre les voy a decir, y la mecánica es una parte de la física. ¿Sí? La estática es la parte de la mecánica que se encarga de estudiar las diversas interacciones existentes entre la materia en estado de equilibrio y el medio que la rodea. La materia es un cuerpo o sistema material, ¿no? Tiene más. Es decir, su objetivo es conocer las condiciones que deben cumplir las fuerzas aplicadas a un cuerpo o sistema para lograr el estado de equilibrio mecánico. Bien, dos cosas muy importantes, fuerzas y equilibrio, dos conceptos muy importantes que tenemos que ver ahora, a continuación. Mire usted, estado de equilibrio. Mire, consideremos estado de equilibrio aquel estado donde la materia carece de todo tipo de aceleración. En ese sentido podemos decir que existen dos tipos de equilibrio, un equilibrio estático y un equilibrio cinético. Mire, primero, el primer tipo de equilibrio que vamos a llamar estático obviamente es cuando un cuerpo carece de todo tipo de movimiento, por ende no va a tener ni aceleración ni velocidad. Vea lo que nos dice la definición, es aquel estado donde el cuerpo y o sistema carece de todo tipo de movimiento, es decir, la aceleración y la velocidad son nulos. Miremos este grafiquito, ¿no? Ahí mi amigo está viendo este bloquecito que está ahí inerte, quieto, sin movimiento, ¿bien? Entonces, a la conclusión que él llega es que el bloque está en reposo, entonces está en equilibrio estático. Por lo tanto, la aceleración y la velocidad son nulos. No tiene ni velocidad ni aceleración respecto a él, que es el que está analizando este tipo de estado de la materia o del cuerpo en estudio. Equilibrio cinético. Esto es muy importante. Vamos a considerar un equilibrio cinético cuando el cuerpo tiene movimiento, pero no cualquier tipo de movimiento, sino cuando el cuerpo experimenta un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, que el cuerpo se va a poder mover en una trayectoria horizontal, rectilínea, y lo más importante, el módulo de su velocidad se va a mantener constante, no va a cambiar. ¿Ven? Entonces, el bloque experimenta un MRU, entonces el equilibrio es cinético. La aceleración vale cero y la velocidad se mantiene constante, ¿sí? Veamos que sigue a continuación. Concepto intuitivo de fuerza. Aquí vamos a ver, esto es muy importante. Básicamente la fuerza puede generar tres cosas sobre los cuerpos que actúan, ¿sí? La primera, movimiento mecánico. Una fuerza es capaz de generar movimiento mecánico. Otra cuestión que es capaz de generar la fuerza es capaz de detener el movimiento mecánico. Y lo otro es capaz de generar deformaciones. Pueden ser deformaciones parciales o permanentes sobre los cuerpos que ésta actúa. Tres cosas importantes. La fuerza genera movimiento, la fuerza detiene el movimiento y la fuerza genera deformaciones. Entonces, cuando analicemos la fuerza debemos tener presente estos tres tipos de cosas. Veamos, mire usted el siguiente videíto corto, ¿ve? Es un juego de béisbol, ¿sí? El señor que está lanzando la bola, miren, ¿ve? Le imprime fuerza al balón, pero el hombre de blanco que golpea con el bate a la bola, también en el contacto que le imprime, fuerza, lamentablemente le cayó a mi amigo y seguramente le causó algún tipo de lesión o deformación sobre el cuerpo que actúa. En ese caso, fue un pelotazo directo al rostro. ¿Vieron? Esa es la primera condición, genera movimiento mecánico. Vean, vemos que para dar movimiento mecánico es necesario imprimirle fuerza a la pelota de béisbol que estamos viendo ahí, ¿no? A ver, veamos otra escena. Mire bien la escena. La misma situación, lanza la bola, pero miren, este señor que siempre le llaman catcher,
en el juego de béisbol, detiene la bola, la toma la bola en ese guante de cuero es para evitar el dolor por la fuerza que lleva la bola y la que genera en el contacto, ¿no? Entonces, en ese instante que la agarra, le tiene que imprimir una fuerza, ¿para qué? Para detener el movimiento mecánico. Vemos que para detener el movimiento la pelota, el catcher aplica una fuerza. Este hombre le llaman catcher, ¿no? Creo que al de blanco le llaman pitcher, algo así. Bueno, bateador le decimos acá, ¿no? Vamos a ver otra situación. Mire detenidamente la situación que se nos presenta. Trágica, ¿no? Mire, mire, mire bien. Mire bien. El cuerpo, los autos tienen movimiento, impactan y se transmiten fuerza mutuamente. Entonces, esas fuerzas que se están transmitiendo mutuamente les están generando deformaciones. Obviamente me parece que ese tipo de deformaciones serán permanentes. ¿Ve usted? Aquí apreciamos que la fuerza debido al impacto va a generar deformaciones sobre los cuerpos que actúan. ¿Ven? 3 ejemplos puntuales de la vida real, cómo la fuerza puede generar movimiento mecánico, puede detener el movimiento mecánico o generar deformaciones sobre los cuerpos que actúan. ¿Bien? Vamos a continuar con esta situación. Miren lo que me dicen aquí. Dice, la fuerza es de una magnitud del tipo vectorial, es decir, voy a necesitar un módulo de dirección o un sentido y conocer cómo se aplica una línea de acción, ¿no? Dice, la fuerza es una magnitud del tipo vectorial que se manifiesta de diversas maneras y se representa por un vector dependiendo la forma de interacción y cómo ésta se presenta. Podemos tener varios tipos de fuerzas, dice acá. Por contacto, por ejemplo, la que hemos visto en estos dos ejemplos, cuando el señor lanza o él batea o él atrapa la bola, son fuerzas por contacto. Bien, como las vistas en los ejemplos gráficos que acabamos de ver, justamente, fuerzas a distancia, con la manifestación de los campos gravitatorios, por ejemplo, ¿no? Una fuerza a distancia es una manifestación de un campo gravitatorio, lo que llamamos peso, ¿no? El campo electrostático, las fuerzas de Coulomb, el campo magnético, las fuerzas de naturaleza magnética, ¿no? Otra cosa que debemos tener presente cuando hablamos de fuerza, que la unidad de fuerza en el sistema internacional es el Newton. El Newton, ¿por qué la unidad de fuerza es el Newton? En honor a Sir Isaac Newton, ¿sí? Quien escribió ese famoso libro Principia, ¿no? El principio de la física natural o algo así, ¿no? Ahí él detalla claramente las famosas leyes de la gravitación universal. Veamos, un Newton en el sistema internacional es la unidad de fuerza, pero también va a tener un equivalente a 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Tener presente eso, ¿ya? Vamos a dar vuelta a la página para ver qué nos trae esto. Primera ley de Newton. Vea usted, dice, también conocida como ley de inercia, ¿sí? Establece que, ¿qué es lo que establece? Todo cuerpo en estado de equilibrio, estático o cinético. Ya hemos visto a qué llamamos equilibrio, ¿no? Conservará su estado inicial de reposo o movimiento, conservará su estado inicial de equilibrio, sino que acá, para que se entienda, reposo o movimiento, a no ser que sobre él actúe un agente extraño, externo también podemos decir, o sea, una fuerza, que sea capaz de sacarlo de dicho estado de reposo o de movimiento. Aquí voy a plantear un ejemplo muy bonito. Mire usted el siguiente videito. ¿Ven? Mire, 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 mire. Este hombre tiene un mantel, encima hay un menaje, ¿no? Platos, floreros. Jala el mantel y lo coloca en la otra mesa. Claro, la idea es que no se mueva nada. Sí se mueve, hay un movimiento pequeño en ambos casos, ¿no? Eso se debe a que hay rozamiento, hay fricción sobre esas superficies, pero es un típico ejemplo de esa famosa ley de inercia. Quien se mueve es el mantel, el menaje no, por lo tanto quien sufre el cambio de posición es el mantel, más no el menaje. Profe, pero se está moviendo. Vuelvo a decirte, es por la presencia de fricción. Esto tendría que ser en una situación bastante idealizada para poder comprobarlo, ¿no? Pero sí se aprecia el criterio de la primera ley de Newton. Veamos, mira lo que nos dice. En el gráfico vemos que el menaje permanece en su estado de reposo porque
La fuerza fue aplicada al mantel, más no al florero ni a las tacitas, ¿no? Claro, se desplaza apreciablemente una pequeña distancia, pero de ahí queda quieta. ¿Ven? Vamos a ver qué sigue. Mire, mire, mire. Nos vamos de la primera a la tercera. Profe, ¿se salteó? No, la segunda ley de Newton la vamos a estudiar cuando tengamos sistemas acelerados, o sea, cuando no hay equilibrio en el análisis de las fuerzas que hagamos. En este caso vamos a ver la tercera ley de Newton. ¿Ven? ¿Qué me dice la tercera ley de Newton? Veamos, conocida también como principio de acción y reacción. Dice, establece que si aplicamos una fuerza a un cuerpo o sistema, la llamaremos fuerza de acción, este cuerpo o sistema sobre el cual aplicamos la fuerza dice que nos devolverá la misma fuerza con la misma intensidad, pero con la dirección contraria. Fuerza de reacción. Veamos un ejemplito. Mire usted. Sí, 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 sí. Es el famoso impulso crawl, el estilo crawl. Mire lo que está haciendo la nadadora. Ahí se aproxima a la pared, gira y patea la pared. Al patear la pared, la nadadora le aplica una fuerza de acción a la pared. La pared le va a devolver esa misma fuerza con la misma dirección, pero en sentido contrario. Y esa fuerza le vamos a llamar fuerza de reacción. Y esa fuerza de reacción va a ser la que le va a generar el impulso necesario para poder cambiar de dirección y seguir nadando, ¿no? ¿Ve usted? Ahí es un claro ejemplo de la fuerza de reacción. Ahí lo explico, ¿no? Aquí vemos que en la técnica de viraje crawl, la nadadora aplica una patada a la pared, fuerza de acción, y la superficie le entrega una fuerza de reacción que le permite ganar impulso y en el giro, ¿no? O girar. ¿Vieron? Esas básicamente son las dos leyes de Newton que necesito que las conozcan, que las comprendan, las lleguen a interiorizar. ¿Ven? Sigamos con la exposición. Peso. Vamos a ver ciertas fuerzas, tales como el peso. Veamos aquí. Miren lo que me dice. El peso es la fuerza con la cual la Tierra, el planeta Tierra, atrae a los cuerpos cercanos a su superficie. También se llama fuerza gravitatoria. Se representa por un vector vertical hacia abajo que se dirige toda la vida, siempre. ¿A dónde? Hacia el centro de la Tierra. Matemáticamente, se ha diseñado un modelo matemático, obviamente. Se puede calcular mediante el producto de la masa del cuerpo y la aceleración de la gravedad, la cual la consideraremos constante e igual a un valor promedio de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Hay algo que tenemos que saber aquí, la gravedad no es constante. La gravedad va a depender de la altitud, me refiero explícitamente a la aceleración de la gravedad, depende de la altitud y su variación es de milésimas a centésimas, ¿sí? Pero varía, ¿no? Entonces, en promedio la gravedad en la Tierra es 9,8 metros por segundo al cuadrado, ¿no? En algunas situaciones, para casos idealizados, se usa el valor redondeado de 10, pero vamos a considerar esto, ya que en promedio la Tierra tiene un valor de 9,8 metros por segundo al cuadrado de su aceleración de la gravedad. Ahí tenemos un esquema. ¿Ven? Este es el clásico ejemplo de la manzanita que Newton vio caer. ¿Por qué cae la manzana? Porque hay una fuerza gravitatoria que la trae. ¿Cómo se llama esa fuerza gravitatoria? Peso, ¿sí? Y es igual al producto de la masa de este cuerpo por la aceleración. ¿Cuál aceleración? La aceleración de la gravedad, ¿sí? Tenemos eso. Vean, la fuerza gravitatoria es masa por gravedad o aceleración de la gravedad, que en promedio vale 9,8 metros por segundo al cuadrado. A continuación vamos a ver cómo actúa el peso, representar gráficamente el peso en algunas formas simétricas. Ve usted, tengo un bloque de dimensiones rectangulares, ¿no? Automáticamente imaginariamente vamos a trazar las diagonales a ese punto de intersección. Le llamamos el centro de gravedad de este cuerpo. A partir de ahí voy a dibujar un vector vertical hacia abajo y eso me va a representar el peso de ese cuerpo. ¿Ve usted? Ahora tenemos ese mismo bloque sobre un plano inclinado. ¿Ve usted? Ese es un plano inclinado, ¿sí? Entonces mira,
trazamos las diagonales imaginariamente y ubicamos su centro de gravedad. Y toda la vida el peso se está dirigiendo vertical hacia abajo y va a ser equivalente al producto de la masa por la gravedad. La masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad, ¿no? La aceleración de la gravedad varía. Es una en la Tierra, es una en la Luna, es otra en Marte y en cualquier astro esta va a variar. Bien, es la fuerza con la cual es, a ver, es una consecuencia, ¿no?, de la fuerza gravitatoria. Es la aceleración que experimenta todo cuerpo al caer cerca de las inmediaciones de nuestro planeta. ¿Ya? Pasemos, miren otro ejemplito. Esto es un rizo. Este cuerpo está dando vueltas sobre este rizo y este vector de rojo lo que me está representando es el peso. ¿Se da cuenta? No interesa la posición que tenga el cuerpo durante su movimiento en el rizo. Siempre el peso va a ser un vector vertical hacia abajo, toda la vida. No, profe, que estaba inclinadito, por eso lo dibujé así. Señor, en la evaluación te voy a eliminar y te voy a decir, no, está mal. Te estoy explicando ahora, no tengas luego inconvenientes. Siempre va a actuar vertical y hacia abajo. ¿Ve usted? Tenemos una esfera, eso es una esfera, ¿cierto? En donde actúa el peso justo se concentra en el centro geométrico de este sólido, ¿sí? Y es un vector vertical también hacia abajo, el peso, ¿sí? Esta es la primera fuerza que vamos a analizar. Veamos qué sigue a continuación. Voy a dar vuelta a la página. Fuerza de tensión. Bien, mira lo que nos dice. Dice, es una fuerza interna que se presenta en elementos de sujeción tales como hilos, cuerdas, sogas, cadenas, etc., cuando son estirados, manifestándose como una resistencia al ser estirados. Es una fuerza interna. ¿Qué quiere decir? Que internamente cuando yo trato de deformar, estirar un cuerpo, las moléculas que mantienen unidas a este cuerpo material van a presentar fuerzas de interacción, de atracción molecular, ¿no? Entonces, estas moléculas, dependiendo del tipo de material, esas fuerzas de atracción molecular en el material van a ser débiles, fuertes o bastante fuertes. Por ejemplo, en un hilo cualquiera, común y corriente, ese que usamos para coser a veces o enmendar las ropitas, yo lo arranco con facilidad. La tensión es muy débil, pero mira, en un nylon, tú tratas de no, o el famoso pabilo, trata de romper o ¿no? apretarle una fuerza a los extremos de un pabilo, te va a lastimar la mano. Y el nylon peor. ¿Por qué? Porque las fuerzas de interacción molecular son mucho más grandes en ese tipo de material, ¿no? Y tratan de mantener cohesionado a ese material. Veamos. Mire aquí, ahí tengo dos amigos que están jugando el famoso juego de estirar las soguitas, ¿no? Ellos están estirando las soguitas. Veamos, entonces ahí, al estirarse esa soga, esta soguita se va a estirar. ¿Por qué? Porque cada uno de mis amigos está aplicándole fuerzas contrarias, ¿no? O sea, está tratando de estirarla. Entonces, internamente, interiormente, si se puede decir, a nivel interno, se va a manifestar la famosa fuerza de tensión. Para ver el análisis, lo que vamos a hacer es hacer un corte imaginario, ¿sí? Mire previamente lo que me dice, la cuerda está siendo estirada e internamente las moléculas generan un aumento de sus fuerzas de cohesión para evitar ser estiradas o de repente separadas. ¿Ven? Miren aquí, hago un corte imaginario, ¿sí? Y mire lo que sucede internamente. Hay fuerzas que se están oponiendo a estas fuerzas F deformadoras y se presentan así, ¿no? Internamente, no es T, sino es un conjunto de fuerzas y L es la resultante de esas fuerzas pequeñitas. Estas son las resultantes. A esas fuerzas nosotros le vamos a llamar fuerza de tensión, ¿sí? Y se manifiesta siempre en sentido contrario a la fuerza que le trata de deformar a ese elemento de sujeción. En este caso es esa soga. ¿Vio usted? ¿Sí? Entonces, veamos, profesor, ¿y hay otro tipo de fuerza? Sí, préstame atención. Fuerza elástica. Esta soga no se estira, pero existen cuerpos que sí. Uno de ellos es el famoso resorte. Los resortes sí se estiran. Mira aquí, dice aquí. Es aquella que surge en el interior de los resortes cuando estos son estirados
o comprimidos. Esta fuerza se manifiesta como una oposición a la que una oposición del resorte a ser deformado. Al igual que la fuerza de tensión, para representarlo se debe tener en cuenta un corte imaginario, ¿sí? La diferencia entre las fuerzas de tensión es que las fuerzas de tensión se presentan en cuerpos que no se estiran. En cambio, la fuerza elástica en un resorte son en cuerpos que se estiran y regresan a su forma inicial antes de ser deformados y tienen una posición de equilibrio, ¿ya? Por ejemplo, los resortes, las ligas, los elásticos. Hablamos de un límite de fluencia. Un resorte no se puede deformar permanentemente hasta el infinito. Hay una longitud límite a la que este resorte puede ser deformado. Cuando sobrepasamos este límite, decimos que hemos vencido su límite de fluencia, es decir, el resorte se malogró, ya no regresa a su posición inicial. Seguramente alguno de ustedes ha experimentado eso con los resortes que vienen en los lapiceros, ¿no? Yo solía malograr lapiceros así. Bueno, las ligas, por ejemplo, ¿no? Tú estiras y llega un momento que la liga se rompe. Venciste su límite de fluencia, las moléculas se separaron y ya no volvió a ser el mismo. Esto lo estudió Robert Hooke, un hombre de física y matemáticas, que establece la famosa ley de Hooke. No la voy a tocar ahora para no complicarlos. Ya cuando entremos en el análisis de las famosas los estados de equilibrio analítico y geométrico, vamos a ver algunas situaciones ya de índole aplicativa, como las matemáticas, ¿no? La ley de cosenos, la ley de Hooke, la famosa ley de senos o el teorema de Lamy. Pero por ahora, nuestra concentración es el estudio de las manifestaciones de este tipo de fuerzas con el único propósito para que tú tengas la idea cómo se manifiestan y podamos tenerlas presentes a la hora de hacer nuestro diagrama del cuerpo libre. Mira la pantalla. Mira, un resorte se está estirando, él es su posición de equilibrio. Llega a cierta posición y se contrae. ¿Ven? Pero ves esa flechita, mira, cuando se comprime, esta es la fuerza elástica. Cuando se estira, esa es la fuerza elástica. A ver, vamos a ver, ahí está comprimiéndose, ahora se está estirando. Y podemos decir que hay una fuerza que va de izquierda a derecha cuando se estira, ahí hay una fuerza que lo estira, pero la fuerza elástica actúa en sentido contrario. Mira esto del el videíto. Cuando llega a esta posición, ahí comienza a comprimirse y la fuerza elástica se manifiesta en sentido contrario. Tener presente eso, ¿ya? Lo voy a explicar en su momento. No te preocupes cuando veamos el análisis, pero esto es para que veas una idea real de lo que sucede con un resorte, ¿no? Lo de rojito es la fuerza elástica y la fuerza que hace, no la ponemos, la fuerza que hace que se comprima, ni la que hace que se estira, pero se supone que hay una fuerza que hay que lo está comprimiendo y se manifiesta la fuerza elástica interna, ¿no? Lo vamos a ver cuando veamos el análisis de los cuerpos o el análisis del cuerpo libre en lo que sigue a continuación, ¿ya? A ver, vamos a dar vuelta a la página. Diagrama del cuerpo libre. El diagrama del cuerpo libre es un procedimiento gráfico que nos va a ayudar ¿a qué? A representar gráficamente todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo o sistema. Profe, fácil dibujo. No, tenemos que seguir un procedimiento. Sí, y ese procedimiento está en base a lo que hemos visto hasta ahora en estas definiciones. Profe, no anoté, no te preocupes, tienes el video. Y lo bueno del video es que puedes adelantar y retroceder para poder verlo, ¿no? A ver, presta atención. Dice, es un procedimiento gráfico por el cual se representa todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo o sistema. Para poder hacer un diagrama del cuerpo libre, DSL, se tiene que seguir los siguientes pasos. Diagrama del cuerpo libre, forma abreviada DCL. Vea usted, paso A. En virtud de que todo cuerpo posee masa, se grafica el peso. Todo cuerpo material tiene masa, por lo tanto tendrá peso, ¿sí? Graficamos, primer paso, el peso, ¿no? Punto 2. Dice, si el cuerpo o sistema en estudio está apoyado sobre una superficie de contacto, si un cuerpo está apoyado sobre superficie de contacto, aplicamos la tercera ley de Newton
bueno, aplicando la tercera ley de Newton, se graficará la fuerza de reacción, no la de acción. Mucho cuidado, la fuerza de reacción, pero para ello tenemos que aplicar la tercera ley de Newton en el análisis, ¿ya? Si el cuerpo sistema en estudio está sujeto a cualquier elemento de sujeción, se graficará la fuerza de tensión previo corte imaginario de la cuerda o elemento de sujeción. Bien, graficaremos la tensión siempre y cuando haya elementos de sujeción presentes en el sistema o sobre el cuerpo que estemos analizando. Bien, cuarto punto. Veamos. Para poder ver a dónde han mirado mis ojos, he tenido que auparme en hombros de gigantes. Esta es una frase, bueno, esta es una frase a la cual Isaac Newton se refería a dos hombres, ¿no? Galileo Galilei y Copérnico, me parece, sobre los cuales, o sus estudios, él los retomó para plantear la famosa ley de la gravitación universal. A ellos dos son los gigantes que hace mención, sobre todo Galileo Galilei. Muy bien, entramos ahora a la parte aplicativa. Vamos a aplicar todo lo que hemos aprendido aquí. Es bastante sencillo, presta atención. Ejercicio número 1 dice, realice el DCL del bloque mostrado. ¿Ven? Aquí. Vamos a ver. Veamos el procedimiento de solución. Primero, vemos que esto es el techo, una cuerda que está atada a un bloque. Para ver el análisis inicial, lo primero que tenemos que hacer, como piden el análisis del bloque, tenemos que separar. Por ello haremos un corte imaginario. ¿Ven? Ahora ya tenemos el corte imaginario, ya tenemos el bloque seccionado y separado aquí. La primera fuerza que habíamos visto que teníamos que representar gráficamente es el peso, y este se va a representar básicamente en el centro de gravedad. Para ello, trazo dos diagonales, ¿no? Rápidamente, ven este puntito. Ese puntito me da la idea de su centro de gravedad. ¿Sí? A partir de ahí voy a graficar la fuerza gravitatoria, o también llamada peso. ¿Ve usted? Ahí tengo el peso. ¿Ven? Ahí está. Sí. Aquí, vea, esta cuerda está seccionada. Este peso trata de jalar al bloque hacia abajo. Por lo tanto, internamente se va a manifestar la famosa fuerza de tensión, tratando de contrarrestar a esta fuerza. Por lo tanto, lo que tenemos aquí son dos fuerzas que están actuando sobre este bloque. El peso debido a su masa y la fuerza de tensión que surge en la cuerda cuando ésta trata de ser deformada o estirada. Bien, veamos un segundo ejercicio. Miren, ¿ve? Dice, realice el diagrama de la esfera homogénea. Cuando nos dicen homogénea, esfera homogénea, eso quiere decir que el peso en cada porción de la esfera está distribuida de la misma manera. Para que me entiendas, si esta esfera tuviese una masa de 10 kilogramos, yo la secciono en dos partes iguales, cada parte tendrá una masa de 5 kilogramos. Si la secciono en 4 partes iguales, cada partecita tendrá una masa de 2,5 kilogramos. A eso me refiero con homogéneo. Un cuerpo homogéneo es aquel cuerpo sobre el cual su masa está distribuida de esa manera, en forma homogénea. Veamos lo que me dice el proceso de resolución. Esta esfera tiene una masa, va a tratar de estirar a este resorte. O sea, este resorte está siendo deformado con una fuerza que lo va a jalar hacia abajo. Vea usted, previo análisis, ¿ya? Entonces, lo que hacemos es un corte imaginario. Seccionamos imaginariamente eso y tenemos a la esfera ahí. Su peso, masa, peso por gravedad. Te decía, este peso va a jalar a la esfera hacia abajo con una fuerza deformadora, por una fuerza que lo va a estirar, ¿no? El resorte. La fuerza deformadora va a actuar en sentido contrario. ¿Ve? Ahí está, la fuerza elástica. Ya, el curso es física, no química. No me vas a decir hierro. ¿Ah? Es fuerza elástica. Bastante cuidado, presta bastante atención. ¿Sí? Voy a dar vuelta a la página para ver más ejercicios. Bien, veamos.
Ejercicio número 3. ¿Sí? ¿Qué me dice? Allá. Realice el diagrama del cuerpo libre de la esfera homogénea. Es una esfera que está empotrada entre un plano horizontal y un plano inclinado, ¿sí? Lo primero que debo de hacer, no voy a hacer cortes, ya no voy a hacer cortes imaginarios, porque no hay cuerdas ni resortes. Vamos a sacar el esquema. Aquí está la esfera. Esta línea punteada de azul es esta línea de esta superficie, ¿sí? Este es el punto de tangencia, con esta línea oblicua, que es esta pared inclinada. Esta es la superficie horizontal, esta línea es esta de acá, ¿no? Para no estar dibujando todo. Y este es el punto de tangencia, ¿sí? Por sus conocimientos previos de geometría, hay una forma rápida de encontrar el centro de esta esfera. En ese punto de tangencia yo voy a trazar líneas perpendiculares y donde se intersectan dichas perpendiculares será el centro exacto de esa esfera. ¿Ven? Mire, trazo una línea perpendicular en el punto de tangencia. Línea tangente, punto perpendicular. Ahora, en este punto de tangencia hago lo propio. Vea usted, ¿vio? Ahí se intersectaron. Ahí apareció ese punto. Ese es el centro geométrico de esa esfera. Es un saber previo del curso de geometría, ¿no? De aquí recuerdo a mi gran amigo, el Tigre Bejarano, ¿no? Te mando un saludo, Tigre, de repente tienes la oportunidad de ver mis videos y sí, te voy a hacer llegar el enlace a través de esta ventana del ciberespacio. Te mando mi saludo y reconocimiento, maestro de maestros, ¿no? Perteneciente a esa generación de oro de los profesores académicos, ¿no? La generación de oro. Un saludo, amigo José Bejarano. Seguimos con la clase, seguimos con la clase. Ahora, una vez encontrado el centro geométrico de este cuerpito, lo que vamos a hacer es trazar un vector vertical hacia abajo. Vea usted, ahí está. No necesariamente es del punto hacia abajo, puede ser así como lo he trazado. Vea usted, la cosa es que ese vector debe actuar en el punto de gravedad o centro de gravedad vertical hacia abajo. Profesor, ¿es necesario hacerlo así? Sí es necesario. Uso de reglas y escuadras, lapiceros de colores. Eso es importante. Cuando revise las tareas, ¿sí? Y sí que las reviso, yo voy a poner las notas en virtud a cuánto me han utilizado sus reglas, sus lapiceros de colores, han sabido transportar esto, porque es la parte más esencial del análisis de fuerzas. Y esto de aquí no solamente nos va a servir para el curso o la parte de estática, la vamos a utilizar durante todo lo que viene en el curso de física. Bien, continuemos. Teniendo ya el punto tenemos dos superficies de contacto. Ve acá, esta pared superior y esta pared inferior. Superficies de contacto. El análisis no hay cuerdas, por lo tanto no voy a trazar tensiones. No hay resortes, por lo tanto no voy a trazar fuerzas elásticas. Pero hay superficies de contacto. Por lo tanto eso debe hacerme recordar que aquí debo de aplicar el principio de acción y reacción. Y graficar única y exclusivamente las reacciones. Vea usted. Mire qué. ¿Por qué? Mire aquí. Esa esfera con su peso está aplicando una fuerza en este punto de tangencia a esta superficie horizontal. Por lo tanto, la superficie horizontal va a reaccionar y le va a devolver esa misma fuerza en sentido contrario. Reacción normal 1, perpendicular a la superficie de contacto. ¿Bien? Por aquí. Obviamente estas superficies son lisas. Aquí, en esta misma punto de tangencia, al estar esta esfera empotrada, le está aplicando cierta parte de la fuerza aquí. Veamos, ahí va a aparecer una fuerza, ¿no? Fuerza de acción de la esfera hacia la pared y la pared reacciona en este punto. Fuerza de reacción normal sobre esta misma línea. ¿Ven? Tenemos así el diagrama de fuerzas de estas tres fuerzas o esos tres vectores presentes que están actuando sobre ese cuerpo, ¿no? ¿Y ahí queda todo? Sí, a este punto sí, pero luego vamos a necesitar este análisis para hacer o aplicar nuestros principios de equilibrio, ¿no? Las condiciones de equilibrio. Y eso sí ya entra al análisis vectorial y al cálculo matemático. Pero por ahora queda ahí. ¿Sí? Lo más difícil que vas a hacer es saber usar tus reglas. Te sugiero que vayas a plataformas en YouTube, a videos de YouTube, donde hay videos tutoriales sobre el uso de las escuadras.
¿Ya? Muy bien. Vemos aquí. Ejercicio número 4. Mire lo que me dicen. Realice el diagrama del cuerpo libre de la esfera homogénea. Esta vez esta esfera está sobre un plano inclinado. Esta esfera está sujeta con una soga. Está apoyada sobre una superficie de contacto. Mire usted. Vamos a ver. Ahí está. ¿Sí? Hacemos un corte imaginario y separamos esa esfera del sistema. En este punto de tangencia trazamos una línea perpendicular. Esta cuerda se aprecia que es paralela. Por lo tanto, vamos a trazar otra línea ahí. Hemos encontrado el centro de la esfera. ¿Sí? De aquí voy a trazar mi vector peso o fuerza gravitatoria. Ahí está, el peso, masa por gravedad. Bien, ahora vamos a ver que esta esfera está apoyada sobre esta superficie de contacto. Le aplica una fuerza de acción. ¿Qué hace la superficie de contacto? Le va a devolver esa misma fuerza con la misma dirección, pero en sentido contrario. Reacción normal. ¿Ve? Ahí tenemos la reacción normal. Ahora, aquí, el corte imaginario. Esta esfera está jalando en este sentido a la cuerda. Por lo tanto, las fuerzas de tensiones se van a manifestar en ese sentido. Vea usted, fuerza de tensión. Y es así como hacemos el diagrama del cuerpo libre de esta esferita y está sometida a tres fuerzas. Su peso, la reacción de la superficie sobre la esfera y la famosa fuerza de tensión. Son las tres fuerzas que van a actuar sobre esta esferita apoyada sobre ese plano inclinado. Ejercicio número 5. Ya cambiamos de esquema y vemos aquí un trozo de madera apoyado sobre el piso y la pared. Dice, realice el diagrama del cuerpo libre de la barra homogénea. Considere las superficies lisas, ¿no? Vamos a considerar estas superficies lisas. Bien, entonces lo primero es, vamos a copiar ese sistema conformado por la pared, el piso y la madera, ¿no?, apoyada sobre el piso y la pared. ¿Ven? No es necesario hacer todo el dibujo. Esta línea vertical me indica que hay un contacto entre la madera y la pared. Esta línea horizontal en este punto me indica que hay un contacto ¿entre quién? Entre el piso y este bloque de madera, ¿no? Entre este bloque y la pared, bloque y el piso. Ahí lo tenemos. Primera fuerza que vamos a representar es el peso. Voy a ubicar el centro geométrico en forma aproximada y a partir de ahí voy a trazar el peso, ¿no? Más o menos en esa zona está su centro de gravedad. Ahora, en estos puntos de contacto voy a trazar dos líneas perpendiculares. ¿Ven? Trazo esta línea perpendicular. ¿Para qué? Para sobre este punto de contacto trazar mi fuerza de reacción. Mira, esta madera al apoyarse sobre esta pared, ve acá, sobre esta pared, le está aplicando cierta fuerza, ¿cierto? Entonces esta pared va a reaccionar y le va a devolver esa misma fuerza con la misma dirección, pero en sentido contrario. Fuerza de reacción normal 1. ¿Ven? Reaccionó y le devolvió esa fuerza. Lo propio pasa con el piso. Miren, debido al peso, este bloque de madera está aplicándole cierta fuerza. ¿Qué va a hacer el piso? Le va a devolver esa misma fuerza con la misma intensidad, pero en sentido contrario en ese sentido. ¿Ya? Entonces, aquí voy a trazar una línea perpendicular en ese punto y trazo mi fuerza de reacción normal. Y aquí tendríamos el diagrama del cuerpo libre para este sistema liso formado por la reacción normal 1, la reacción normal 2, el peso. Profesor, ¿y la tensión? Profesor, ¿no hay tensión? No, pues no hay cuerdas. Si no hay cuerdas, no hay tensiones, ¿sí? No es obligatorio, no es, no es que siempre van a estar presentes esas fuerzas. Depende del tipo de sistema que estemos analizando, ¿ya? Sigamos. Ejercicio número 6. Veamos. Muy bien, aquí tenemos esta misma cuerda, también, pero esta vez está empotrada, atascada entre dos paredes. Ahí está este bloque de madera, ¿ven? No hay cuerdas, no hay resortes. Entonces, aislamos esto del sistema en una forma interesante. La primera fuerza que debo graficar es su peso. Aproximó su centro de gravedad y a partir de ahí va a estar la fuerza gravitatoria o también llamada peso, ¿no? Entonces ya tengo el peso de esta barra de madera.
punto de contacto, principio de acción y reacción. Vamos a ubicar en este punto y en este punto, mire aquí, una línea perpendicular a la superficie de contacto. En este punto, este bloque de madera le está aplicando cierta fuerza en ese sentido. ¿Qué hace la pared? A esta madera le va a devolver esa misma fuerza, pero en sentido contrario. Vea usted, ahí está. Esta es la famosa fuerza de reacción normal 1, que le está devolviendo. Lo mismo va a pasar aquí. De alguna manera, el bloque de madera a la pared le está aplicando cierta fuerza en ese sentido. ¿Qué hace la pared? Vamos a trazar la línea horizontal en ese punto de tangencia perpendiculares, perdón, la perpendicular a la pared en este punto. Entonces, en este punto, ¿qué va a suceder? Principio, fuerza de acción, reacción. Ahí está. ¿Sí? Ya tenemos la fuerza de reacción normal 2 para este sistema. Bien, demos la vuelta a la página para ver qué es lo que continúa. Muy bien, otro bloque de madera. Mire usted, realice el diagrama del cuerpo libre de la barra homogénea. Esta es la barra de madera. Considere la superficie de contacto lisa. Superficie de contacto a la pared, pues aquí hay una pared vertical y aquí hay una pared horizontal. Está atada con una cuerda aquí. Entonces, vamos a aislar nuestro sistema. Ojo, como hay una cuerda, separo mediante un corte imaginario. Ahí está, ¿ven? Ahí está mi sistema separado ya de esta cuerda, porque primero vamos a graficar el peso. ¿Ven? Punto centro geométrico, centro de gravedad, ahí aparece el peso vertical y hacia abajo, toda la vida. ¿Qué otra fuerza? Punto de contacto, principio de acción y reacción. La barra aplica una fuerza a la pared, fuerza de acción. La pared va a reaccionar en ese mismo punto con una fuerza de la misma intensidad, pero de sentido contrario. Vea usted, en esa línea, ahí tengo esa fuerza, tengo fuerza de reacción normal. No le pongo 1 porque hay una sola superficie de contacto. Bien, ahora veo aquí, esta tabla está jalando a la cuerda en este sentido. Por lo tanto, interiormente a esta cuerda va a reaccionar y va a aparecer una fuerza de tensión en sentido contrario. Veamos, ahí está. ¿Sí? Y de esta manera finalizamos el diagrama del cuerpo libre para esa madera o para ese bloque de madera. Vemos que están siendo aplicadas 3 fuerzas, ¿sí? El peso, toda la vida presente, la reacción normal y la fuerza de tensión. ¿Bien? Demos vuelta a la página y veamos qué es lo que sigue a continuación. No sé qué imagen tenga de mí el mundo, solo sé que he sido como un niño que jugando en la orilla del mar se emocionaba descubriendo una concha más hermosa que la otra, una piedrecita más lisa que otra, mientras frente a mí el mar del conocimiento aún quedaba por descubrir. No sé si es la traducción, pero es una idea de lo que Newton tenía de sí mismo y denota esa gran humildad que tenía este hombre de ciencias al expresar sobre lo grande y trascendental obra que significó su trabajo y su presencia en la Tierra. Sir Isaac Newton. No es mía la frase, es de este hombre. Bien, demos vuelta a la página y creo que hemos llegado al final de esta presentación. Sí, efectivamente, hemos llegado al final de esta presentación correspondiente al análisis del diagrama del cuerpo libre, ¿no? Una partecita inicial para empezar el estudio de la estática, ¿bien? Que es una parte de la mecánica y a la vez de la física. No, antes de despedirme te voy a pedir encarecidamente, por favor, me des un like, ¿sí? Tus comentarios son importantes para mí. Bien, te estoy dejando ahí el enlace que te llevará directamente a mi canal para que puedas acceder a materiales relacionados con los cursos de trigonometría y álgebra, ¿no? Y también temas afines al que estoy exponiendo respecto a la física. Bien, muy bueno, agradecido por tu atención, ¿sí? Me despido esperando volvernos a encontrar en una próxima publicación. Bien, muy bien amigo,
Nos vemos en el YouTube.